Hola, buenas tardes, amigos del Universo Mágico, Alfonso, Sergio. Esta semana os voy a llevar a un sitio emblemático de Cataluña, que es Can Busquets. Tiene el título de, bueno, dudoso título de la casa más encantada de Cataluña. Y digo esto de dudoso porque, como os conté ya un día, hay muchas ubicaciones que se hacen muy conocidas que la gente le da por inventar historias. No son ni leyendas, porque las leyendas tienen, puede ser muchas un trasfondo histórico, pero en este caso no es así. Por ejemplo, varias de las mentiras que se dicen es que dos familias de guardeses que se ocupaban del cuidado de la finca se mataron entre ellos. Otro que en un ritual satánico en la gran chimenea que hay en el comedor todavía está, bueno, restos, está bastante mal, como veis la casa. Un chico murió en la chimenea. También hay otra que dice que una chica se ahorcó en el árbol, en el gran árbol que hay en la entrada, también totalmente falso. En fin, como os decía, historias que se inventan, algunos para vender libros, otros para darle más bombo a la historia, pero bueno, es que es innecesario. O sea, hay sitios como por ejemplo cuando se llama a Masclará, a Radio Liberty, a la Base Loran, que no hace falta inventarse nada, con la historia es suficiente y malos resultados, porque ya te puedes inventar una gran historia tenebrosa y de muertes y tal, pero si tienes resultados, pues ¿para qué? Bueno, en el mundo del misterio, como en todos sitios, hay gente de todo, ya lo iréis viendo. La historia real de esta finca, os lo voy a contar brevemente, la construyó esta casa Rafael Baster, que era economista, trabajaba en un banco en Barcelona, también trabajaba mucho en el sur de Francia, en Marsella, y como iba y venía, pues se ve que vio esta finca y le gustó y la compró. Pero la tenía para, digamos, como de recreo. Iban en vacaciones, a temporadas, pero ellos vivían en Barcelona. Él estaba casado con María Victoria, por eso la casa cuando la construyó la puso el nombre de su mujer, Villa María Victoria. No, perdón, Villa Victoria María. Era Villa Victoria María, al revés. Tuvieron dos hijas y un hijo. El hijo era pequeñito y murió. Las dos hijas siguieron ahí en la casa hasta que murió en el 1918. Creo que murió él y ella en el 22. O al revés, ahora no tengo muy claro. Pero bueno, las hijas siguieron y cuando llegó la guerra civil, o puede ser que un poco antes, ellas se fueron a Baleares, que tenían otra casa allí, y la casa se vendió. Y la compró un tal Josep Busquets, que de ahí viene el nombre actual de Can Busquets, por este señor. La finca tiene unas 500 hectáreas, o sea, es inmensa, es grandísima. Tenían varias masías que dependían de la casa, eh, y hasta el dueño, Rafael Bastet, hizo una escuela, que hay una colina cercana a la casa, hizo una escuela, todavía está en ruinas, y una casa para el maestro. Todavía se puede visitar, aunque ya os digo, está todo caído en ruinas. Y eso lo hizo para que los niños de los trabajadores suyos, de los que trabajaban tanto en la finca como en las diferentes masías que había que pertenecían a la propiedad, tuvieron que desplazarse a Valcaneda, que es el pueblo que está cerca de la finca, a unos 5 kilómetros. O sea que esta gente, para que veas que la historia no es nada tenebrosa, al contrario, tenía mucho dinero, pero favoreció mucho a la gente del pueblo y a sus trabajadores. Él era masón, eso se puede apreciar en la chimenea. Ahí en una de las columnas que digamos que aguanta la chimenea es un guerrero y en otro lado hay un campesino, los símbolos masones. Y este hombre, al ser masón, pues quería el bien para la gente. Incluso restauró la iglesia de Valcanera, que está bastante mal. Hizo un colegio en el pueblo, aparte del que tenía la finca, hizo un colegio en Valcanera, en el pueblo. También había una ría que se inundaba bastantes veces, la recanalizó. Puso también tuberías de hierro, cosa que en la época era muy novedoso. En fin, era un hombre que miraba mucho por el pueblo y por sus trabajadores. O sea, como podéis ver, no había nada de terrible en la finca, sino al contrario. E incluso gente mayor del pueblo recordaba que iban allí a comprar leche y que incluso hacían fiestas. El señor Baster tenía mucha relación con gente de la literatura, gente de la cultura catalana y organizaba fiestas en la finca cuando estaban ellos. En fin, era un sitio bastante alegre para la historia que luego le han puesto al sitio. Estos son cuatro datos que no voy a dar más porque la investigación no es mía. Yo iba con otra persona en esa época a investigar. No grababa como yo quería grabar. Os pondré un vídeo con, me parece que hay 21 psicofonías, que son pocas para las veces que fuimos. No sé si grabé 3 o 4 veces. Al principio iba y no grababa.
Luego ya cuando empecé a usar grabadores y tal, pues bueno, son algunas psicofonías, algunas que están un poco bien, pero bueno, no era como ahora, por ejemplo, veis la cantidad de psicofonías que saco porque voy solo, obviamente. Pues depende con quién vayas, pues puedes coger más o menos. Cosas curiosas de psicofonías. Si queréis conocer bien la historia y ver fotografías de la finca, de la casa, cuando estaba en su pleno esplendor, incluso se ve gente de la familia, la chimenea que era preciosa, era enorme, el comedor. Os voy a pasar un blog de un compañero, Tomás Ramírez, que es la persona que más ha investigado esta casa. Investigó toda su historia, aparte estuvo viviendo varios años en Valcanera, cerca de Valcanera, y fue el primero que empezó a visitar esta casa y interesarse. Su mujer, me parece que era de allí, Valcanera, y ya os digo que él estuvo varios años viviendo allí. Y me ha pasado una fotografía que os pasé ahora, que es de cómo estaba la casa en 1986, que aún se conserva bastante bien. Y ahora veréis la que hay actualmente, que está bastante deteriorado, está a punto de derrumbarse las pocas paredes que le quedan. Esto dado al abandono, la humedad que hay en la zona, hay bastante humedad, y aparte algunos pequeños seísmos que ha habido en la zona, y eso ha acabado de dejarla, vamos, ruinoso total. Y cualquier día de esto se va a caer lo poco que queda. Antes de que se hiciera esta casa, la casa principal, había una especie de casa masía que es de finales del siglo XV. Todavía se conserva, solo un poco la fachada, pero está bastante ruinosa. Hay varios edificios anexos de los criados y tal. O sea, una finca que en su momento era preciosa. Incluso hicieron dos lagos artificiales que iban a ellos a pasear en barca, replantaron muchísimos árboles, en fin, era una finca preciosa en su época y de muy buen gusto la construcción. Pero como todo, pues cuando se abandona, pues va cayendo cada vez más. Bueno, os dejaré el enlace de este compañero, Tomás Ramírez. Ya os digo que es el que más sabe y más ha estado en la casa, más ha estado investigando e incluso hablando con gente mayor que había conocido a algunos propietarios de la casa, de cuando estaba abierta. Incluso los chicos del pueblo, pues cuando todavía estaban con techo y tal, pues iban allí a hacer fiestas, lo típico. Hoy en día solo queda techado la capilla, a la mano izquierda hay una capilla dedicada a San Rafael en honor del dueño, Rafael Baster, y el pasillo que conduce de la capilla a la casa. El resto está totalmente caído, como veréis en las fotografías. Pero bueno, ya os digo que no es de los sitios que yo volvería a ir. Es un sitio curioso, eso sí, porque la primera vez me acuerdo que la vi, fui de día y fuimos andando por un sendero que hay pues, entre el bosque, y cuando llegas a la casa impresiona, y de día, porque la casa tiene una estructura bastante curiosa, como podéis ver en las fotos. Y de día impresiona, y cuando fui la primera de noche, pues todavía te impresiona más, porque parece una película típica de miedo, ¿no? Pero ya os digo que yo dentro nunca he notado nada raro, ni he captado ninguna psicofonía especialmente mala o rara. Bueno, pues lo dicho, os dejo con el vídeo. Ya os digo que parece que hay 21 psicofonías. Y bueno, y espero que os guste. Y ya os digo que si queréis conocer más la historia de este sitio tan enigmático en Cataluña, tan conocido, pues os adjunto al enlace del compañero Tomás Ramírez. ¿De acuerdo? Lo digo esto porque hay algunos que han hecho como suyo el sitio, ¿vale? Y han copiado las investigaciones de otras personas, y eso está bastante mal. Si no lo puedes hacer, pues no lo hagas, pero no copies, que está muy mal. Incluso han hecho algún libro, porque en este país hasta el más tonto escribe un libro, según parece, y los datos son mentiras. Bueno, este libro que os hablo, hasta dedicatoria es mentira, con eso lo digo todo. Pero bueno, como os he dicho antes, de todo hay en todos los sectores y en este ministerio también. Bueno, pues os dejo el vídeo. Yo mañana, si puedo, iré a Masclará. Tengo previsto eso. Lo único que hay toca de quedar a las 10 de la noche, así que tendré que ir rapidito para olvidarme, llegar de noche, nunca he llegado allí de noche, y grabar, y intentaré grabar el programa desde allí, y mirando la hora todo el rato, porque es como me pillen, porque de mi casa allí hay más de una hora de coche y media hora andando por el bosque. Pero bueno, si puedo hacerlo y luego limpiar todas las psicofonías, pues para la semana que viene a ver si puedo tenerlo preparado, y si no, pues será para la siguiente. ¿De acuerdo? Pues os dejo en el vídeo y espero que os guste. Hasta la próxima semana.
Us sentiu sols? Us sentiu sols? ¿Estáis todos tranquilos? ¿Estáis todos tranquilos? ¿Estáis todos tranquilos? ¿Estáis todos tranquilos? ¿A qué santo está dedicada esta capilla? ¿A qué santo está dedicada esta capilla? Què estudiaves aquí? Què estudiaves aquí? ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta el agua? ¿Cómo se llama el chofer? ¿Cómo se llama el chofer? Quants anys tens? Quants anys tens? Quants anys tens? Quants anys tens? ¿Qué trabajo haces en esta casa? ¿Qué trabajo haces en esta casa?